Continuando con la materia de introducción a las políticas públicas, estamos viendo lo que Harold D. Laswell nos estaba mencionando en su libro The Emerging Conception of the Police Science. ¿De acuerdo? Entonces vamos a retomar esta parte. Muy pronto la ciencia de las políticas públicas se decantó en dos grandes enfoques. Como señala Laswell, podrían definirse en función del conocimiento en el proceso de las políticas públicas y el conocimiento del proceso de las políticas públicas. Estos serían el análisis de las políticas públicas, se ocupa del conocimiento y para el proceso de políticas públicas y el análisis del proceso de las políticas públicas se ocupa del conocimiento acerca de la formulación e implementación de las políticas públicas. El origen del análisis de las políticas públicas puede encontrarse en los años de la guerra, en particular en la introducción de la investigación de operaciones EO en las técnicas del análisis económico. Por ende, entre las primeras clases de análisis de la política pública se encuentra aquella que tuvo lugar en la formulación de políticas económicas y de defensa. No obstante, a fines de la década de 1960, en Estados Unidos y en otros países, los gobiernos requerían cada vez más información y análisis acerca de la educación, transporte y la planeación urbana, la salud, etcétera. ¿De acuerdo? En Estados Unidos, esta expansión del gobierno como proveedor de soluciones para problemas llegó a asociarse con los programas New Frontier y Great Society de Kennedy y Johnson. Estos programas inspiraron una nueva clase de métodos aplicados de investigación, cuyo objetivo principal era analizar problemas y desarrollar opciones o alternativas capaces de aminorarlos o resolverlos. Meltzner señala que Droll comenzó a utilizar con frecuencia los términos modernos análisis de políticas públicas y analista de políticas públicas en la década de 1960 en diversos documentos gubernamentales. Congreso de Estados Unidos en 1969. Y según Meltzner, probablemente tales términos fueron usados por primera vez por Charles Lindblom en 1958. Esta clase de análisis de políticas públicas, eh, lo que Wade denomina hablarle al poder con la verdad, era esencialmente la creencia en las ciencias sociales como una forma de ingeniería o medicina. El conocimiento de la sociedad podía aportar una vía para mejorar la situación. Además de este auge de análisis para el gobierno estaba acompañado de las exportaciones del sector de la defensa y de las ideas del mundo empresarial acerca de cómo mejorar la efectividad del proceso de toma de decisiones. Uno de los principales orígenes de estas ideas fue la investigación operacional o de operaciones, un método de análisis que se había desarrollado en Gran Bretaña y Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La otra influencia en el análisis de las políticas públicas en el gobierno fueron las teorías y técnicas tomadas de la gestión empresarial en el sector privado y corporativo. Como se verá más adelante, ambas influencias se conjugarían a través de la personificación del análisis en la década de 1960. Robert McNamara, secretario de Defensa del presidente Kennedy, el, eh, el enfoque del análisis de políticas públicas que surgió en aquellos años habría de permear en un tiempo relativamente corto otros sectores y departamentos de políticas públicas en Estados Unidos y en otros países del mundo. Hacia la década de 1960 ingresaba cada vez más a la caja negra del sistema de la formulación de políticas. Cada vez con mayor frecuencia se exigía a los gobiernos democráticos liberales asumir la responsabilidad de una amplia gama de problemas sociales, económicos y de otra índole.
En Estados Unidos, eh, se trata de un periodo estrechamente vinculado a los años de administración de Kennedy y Johnson. Ejemplo típico de la bibliografía que surgió en la década de 1960 fue el volumen editado por Bauer y Gerner, The Study of Police Formation, en 1968, que contenía capítulos en los que revisaba lo que en aquel momento se consideraba más novedoso sobre el tema. El halagador prefacio del libro había sido escrito por Robert C. Wood, entonces subsecretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Wood alaba al libro por ayudar a los practicantes profesionales como el a cumplir a la tarea que el presidente Johnson describiera como saber y hacer lo correcto. Así, el análisis de política pública evolucionó en una era en la que el gobierno era percibido como un ente que resolvía problemas y el sistema político como un procesador de problemas, como señalará Kate Hope en relación a la política estadounidense en su tiempo. En Estados Unidos, la palabra con la que típicamente se hace referencia a una situación social insatisfactoria es problema, que quiere decir algo que puede resolver y por lo tanto desecharse. Asimismo, la palabra con la que típicamente se hace referencia a una acción paliativa social es programa, es decir, algo que está organizado con una parte inicial, una intermedia y una final. Así los científicos sociales de Estados Unidos hablan como si fuera posible dar el salto a la meta, a la gran sociedad, sin pasar primero por un periodo de estado de bienestar. El otro tipo de análisis que desarrolló a la par que la orientación con énfasis en los problemas a fines de la década de 1960 fue el análisis del proceso de las políticas públicas como perspectiva alternativa para el estudio de las constituciones, las asambleas legislativas, los grupos de interés y la administración pública. La atención a las políticas públicas en ciencias políticas se asocia con frecuencia a las aportaciones de cuatro autores: Harold Laswell, Herbert Simon, Charles Lindblom y David Easton. Las ideas de estos autores eh, aparecen constantemente a lo largo de lo que vamos o hemos estado enunciando. Y no existe mejor punto de partida para el estudio de la formulación de políticas públicas y el papel en análisis de políticas públicas que la lectura de sus primeras obras y el subsiguiente desarrollo de su pensamiento. Sigue mencionando el autor que quizás Laswell se destaque como el prominente espíritu impulsor del desarrollo de un enfoque político público. Sus primeros textos sobre el tema datan de la década de 1930, época en la que sus inquietudes sobre los problemas encontraron inspiración en la Escuela de Chicago para adoptar un enfoque multidisciplinario. Por citar un ejemplo, en la década de 1940, su participación fue clave en el establecimiento de un incipiente think tank, la palabra Police Commission, cuyo objetivo era cerrar la brecha entre el conocimiento de las políticas públicas mediante el fomento de un diálogo constructivo entre científicos sociales, empresarios y diseñadores de políticas. Además, participó activamente en uno de los think tank más importantes, la corporación RAND. En relación a RAND, vamos a ver un poquito más adelante, Laswell representa uno de los primeros intentos por formular una serie de etapas del proceso de las políticas públicas. La aportación de Herbert Simon a la evolución del enfoque de las políticas públicas ha sido sin duda más trascendental que la de cualquier otro teórico. Dada la naturaleza multidisciplinaria de las políticas públicas, eh,
El hecho de que la obra de Simon haya impactado a una amplia gama de ciencias sociales como la economía, psicología, administración empresarial, informática, sociología, ciencias políticas, significaba que donde quiera que el estudiante dirija su mirada, se encontrará con Simon. Su interés en la toma de decisiones humanas se ha centrado en la idea de una racionalidad limitada, pero con capacidad de mejorar. Este autor ha analizado el tema con una perspectiva teórica y experimental. Su idea de analizar la toma de decisiones como una secuencia de etapas racionales, inteligencia, diseño y elección, se ha convertido en elemento central en el análisis de las políticas públicas. Simon también aparecerá o aparece mencionado a lo largo que vamos poco a poco avanzando en el tema.